Bienvenidos amigos a un programa más de Tiempos de Salvación. En esta noche fría, lunes 17 de julio, estamos aquí en la 96.5 Radio Futalufú para hacer tu programa, Tiempos de Salvación. Eres bienvenido, bienvenida, amiga, vecina, hermano en Cristo, pastor, evangelista, tú que también estás allí escuchando el programa, te bendecimos desde aquí de los estudios de esta radio en el nombre de Jesús y declaramos que va a ser una noche maravillosa donde va a haber palabra de Dios, donde vamos a tener también una reflexión. Pero yo le voy comentando a medida que vamos avanzando en el programa. Por ejemplo, en esta noche el tema principal se va a titular con un signo de interrogación: ¿cielo o infierno? Y la reflexión, una reflexión que quise ponerle este nombre y le puse así, escuche usted: amigo fiel. También puede ser compañero fiel, ese confidente. De ese amigo te voy a estar hablando un ratito más, siempre a la luz de la palabra, porque nunca tenemos, los que hemos conocido a este Dios, salirnos de la palabra de Dios. Siempre todo lo que te digamos desde este lugar será siempre basado en la palabra, porque ella es la que nos guía a toda justicia, a toda verdad, la que nos hace libre, la que nos enseña, nos equipa, nos prepara. Por eso esa palabra siempre debe estar en nuestras vidas. Pastora, en esta fría noche de 17 de julio, saluda allí a la gente que está escuchando, a los fieles auditores en un programa más de Tiempos de Salvación. Dios te bendiga, pastora. Gracias. Hola amigos, buenas noches. Que el Dios de paz nos bendiga en esta noche con mucha bendición del cielo para nuestras vidas. Ya estamos nuevamente en tu programa Tiempos de Salvación, como decía el pastor, y en esta noche queremos saludarles a todos aquellos que ya se han conectado a la 96.5, Futalufú Radio, como también aquellos que ya se han conectado al Face y otros que por intermedio del internet online también se conectan para poder participar y compartir en esta noche una palabra más de bendición para tu vida, un anuncio, un conocimiento, una verdad que tal vez no estaba en tus libros, tal vez no lo registrabas, o tal vez sí, pero en esta noche queremos bendecirte una vez más con la palabra de Dios, porque sabemos que esa palabra es vida y es espíritu, y por tanto ella es la que nos bendice a nuestras vidas por siempre. En esta noche quiero hablarte un poquito de ese amigo fiel, de ese amigo que con los años hemos ido conociendo con la pastora, ese amigo que nunca, pero jamás nunca nos ha abandonado y ha permanecido fiel con nosotros todos estos años. Pero quiero hacerlo sin duda a la luz de la palabra, para que juntos vayamos viendo de quién es que te voy a hablar en esta noche. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 5, en la Reina Valera tiene allí un subtítulo y dice: la obra del Espíritu Santo. Es de ese amigo que yo en esta noche quiero hablarles a ustedes. Y dice así, en el nombre de Jesús, dice: esto lo dijo Jesús, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Esa pregunta la hizo Jesús a sus discípulos. El 6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza, dice, ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche usted lo que va a ser ese Consolador cuando venga a la tierra, que ya está en medio nuestro, porque Jesús ya se fue. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún dice: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podáis sobrellevar. Esto lo decía Jesús a sus discípulos. Y en el 13 le dice, escuche lo que le dice Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De ese amigo maravilloso es que en esta noche te quiero hablar un poquito. Yo sé que en un poquito a lo mejor no te voy a poder contar todo lo que es, porque Él es inmenso, es lo más grande que un hombre puede conocer, ese Espíritu Santo. En esta palabra que yo les acabo de leer, Jesús conversaba con sus discípulos y Él les decía, amigos, quizás estoy parafraseando, exactamente la Biblia no dice así, pero Él les decía, mira amigos, es necesario que yo me vaya. Pero ellos quizás su corazón se entristeció, porque el que se iba a ir era el que ellos habían visto, que hacía milagros. Los muertos resucitaban, los paralíticos se levantaban de las sillas, los que estaban ciegos veían, porque Jesús cargaba un poder. Él es la verdad, Él es la vida. Cuando Jesús le dijo estas palabras, que Él se iba a ir, sin duda que sus corazones se pusieron tristes. Pero Jesús agregó estas palabras y le dijo, es necesario que yo me vaya, para que así el Padre envíe el Consolador. Y dice que ese Consolador va a estar hasta los últimos días con nosotros en la tierra. Pues ese Consolador está hoy día con cada uno de nosotros. Ese Consolador está dentro de nuestro ser. Cuando nosotros aceptamos a ese Jesús, viene ese Espíritu de Dios a morar en cada uno de nosotros. Pero a lo mejor tú te haces una pregunta. ¿Pero y dónde estaba antes ese Consolador? Mira, ese Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, lo vemos en el principio de la palabra de Dios. En el libro de Génesis, allí en el capítulo 1, en el primer capítulo, en el versículo 2, dice que ese Espíritu del que en esta noche te estoy hablando, de ese amigo fiel, de ese compañero fiel, dice que se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu Santo hoy día quiere moverse en tu corazón, como un día se movió en mi corazón. Ese Espíritu Santo es el que los enseña. Mira, en el 13, en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? Del Padre. Porque este Dios es un Dios trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Jesús, sin duda que no lo dejamos de lado. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Y Él murió en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Por lo tanto, también Jesús tiene una importancia tremenda y nunca podemos olvidarnos de Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Una vez, un amigo que me predicaba estas verdades, yo me costaba entender y se me confundía entre Dios, entre Jesús, entre el Espíritu. Y yo decía, pero ¿a cuál sigo? No, me dijo él, es uno solo. Y me puso el siguiente ejemplo que yo en esta noche quiero dártelo a ti. Me dijo, mira, Dios, hagamos lo siguiente, hagamos como que esto es una gran empresa. Dios, me dijo, es el dueño de todas las cosas, el dueño de este mundo. Jesús, su Hijo, es el encargado de ministrar esa gran obra que es la humanidad. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra, es el que hace el trabajo. Por eso es que dice que el Espíritu Santo es el que va a redarguir al mundo de pecado. Y allí es donde muchas veces nosotros, los evangélicos, me incluyo, porque hemos fallado en esa parte, porque muchas veces queremos hacerlo por las fuerzas y queremos poner esa palabra y nos desesperamos porque los hombres y mujeres reciben a Cristo en su corazón. Sí, es verdad, nosotros sabemos que es tan importante recibir a Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué es lo más sabio que uno puede hacer? Es orar a la presencia de Dios y presentar a toda la humanidad para que ese Espíritu Santo redarguya la mente y el corazón de los que Él va a salvar. Mira, en la historia de la humanidad, el Espíritu Santo ha obrado tremendamente. Podemos ver ese Espíritu que yo te estoy hablando, ese compañero fiel, lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Allí está su obra más perfecta y más tremenda que hoy día la podemos asemejar a nuestros tiempos. Allí dice que Él apareció como lenguas de fuego en ese lugar. Y todo se transformó. Pero también en nuestros tiempos, décadas, años atrás, también el Espíritu de Dios ha visitado muchas naciones, ha visitado muchos lugares donde
han ocurrido avivamientos. Por ejemplo, el avivamiento de Calle Azusa ocurrió en el año 1905 en Los Ángeles, California. Y allí utilizó a un hombre, a un negro afroamericano, hijo de padres esclavos, un joven que sin duda su vida no fue fácil. Pero sin duda este joven conoció al Espíritu de Dios, de ese compañero que yo te estoy hablando, de ese fiel amigo, de ese que no te falla. Y él le creyó sus promesas. Y le buscó tanto que trajo un avivamiento. Ocurrieron cosas tremendas. También el avivamiento de Gales en 1904. Allí Dios usó a un joven, Evan Roberts. También tenemos otro avivamiento, el avivamiento de Pensacola. Y también nuestra nación, Chile, no es la excepción. También tuvimos un avivamiento aquí en Chile. Y ese avivamiento nació en la ciudad de Valparaíso el 12 de septiembre de 1909. Ese avivamiento, todos estos avivamientos que yo te he mostrado, y te mencioné algunos, porque son muchos los avivamientos que han ocurrido. El Espíritu Santo nos ha provocado. Ese Espíritu que tú puedes buscar y recibir en tu corazón, ese Espíritu te va a ser fiel. Ese amigo fiel no te va a fallar nunca. Es el que te va a guiar, el que va a guiar tus pensamientos, el que te va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Tú a lo mejor me dices, pero yo he recibido a Cristo en mi corazón y hace muchos años que yo sirvo a Dios, pero todavía no he tenido una experiencia con ese Espíritu de Dios. Mira, ese Espíritu no demanda grandes cosas para conocerle, simplemente un corazón sincero, un corazón que pueda contarle a ese Espíritu todo lo que tiene. Es dejar esa vida vieja, es dejar esa vida de pecado y realmente volcar todo tu corazón a Él en obediencia, en amor, y buscarle de una forma desesperada. Allí viene ese Espíritu de Dios y sorprende al hombre. Lo ha hecho también en estos tiempos. Hoy día también tenemos avivamientos en distintas partes del mundo. Hay un avivamiento de muchos años en el cual nosotros conocimos a ese avivador, Ricardo Rodríguez. Allí hay un avivamiento en Colombia desde hace muchos años, se ha mantenido. Ese hombre buscó a este Dios y se encontró con ese Espíritu. Él doblegó su vida a ese Dios. Hoy día es posible encontrar a ese Espíritu, sí, es posible. Dejando todos esos pensamientos humanos, esos pensamientos que nos llevan de pronto a hacer lo malo. Es posible hoy día conocer al Espíritu de Dios. Es posible tener experiencias con ese Espíritu de Dios. Hoy yo te podría contar muchas experiencias que hemos tenido, pero es también igual algo de tiempo. No tenemos tanto tiempo para explayarnos en este tema, pero sí quiero decirte que ese Espíritu es real, que ese Espíritu tú lo puedes encontrar. Amigo, tú que ya has recibido a Cristo en su corazón, lo único que Él pide es que crean en Jesús, ese Cristo que fue crucificado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero es el Espíritu de Dios el que está en este mundo, en esta humanidad, para cambiar al mundo, para redarguir al hombre, a la mujer de pecado. Yo con esta humilde reflexión les bendigo en esta hora. Y recuerden que tú puedes encontrar a ese Espíritu de Dios. A lo mejor tú dices, pero yo tengo tal religión. Mira, Jesús no es religión. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Por eso que a la humanidad le ha costado tanto conocer al Espíritu de Dios, porque el hombre se ha encuadrado en tantos prototipos y tantas enseñanzas humanas que ha ido quedando de lado el Espíritu de Dios. Pero hoy día es posible acercarse a ese Espíritu de Dios. Todo es posible. Bendiciones para todos, amigos. Ya ha ido pasando la hora. El momento en la radio es violento, avanza muy rápido.
pero queremos compartir este tema que es importante para tu vida, para mi vida, y que es la palabra de Dios. Infierno o cielo, cielo o infierno. Siempre Dios, desde el principio, Él nos ha dado a nosotros como seres humanos, como hombres, mujeres, en esta tierra nos ha dado el privilegio de decidir lo que nosotros queremos. Desde un principio en el Génesis Dios quiso poner al hombre en un lugar de privilegio para bendecirlo, para que sojuzgara la tierra, para que estuviera en un lugar de gobierno. Y como Él le dio la autoridad y el permiso para decidir, el hombre, la verdad, no decidió bien desde el principio. Y Él escogió ir por el camino de la desobediencia, y fue así, en forma resumida quiero contártelo, que Él perdió los beneficios allí en el principio de la creación. Mas todo ese pecado hizo que el mundo quedara separado de Dios absolutamente. Había un abismo entre Dios y nosotros, pero Dios en su infinito amor y su infinita misericordia dio un nuevo plan. Y su plan fue enviar a Cristo Jesús a morir a la cruz para que a través de Él el mundo sea salvo, y también le dio en ese momento al hombre poder decidir. Pero ya esta decisión era como más determinada, como que había una cláusula bastante fuerte allí, y eso es lo que quiero compartir en esta noche, para que tal vez si tú no tienes este conocimiento puedas saber lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Por qué? Porque toda la creación, tú y yo, somos diseño de Dios. Por eso Él incurre tanto en ordenanzas, en estatutos, etcétera. ¿Por qué? Porque el diseño de donde tú y yo vivimos le pertenece a Dios, el creador de todas las cosas. Y mira lo que dice allí en el libro de Mateo 10:28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A través de esta palabra, el Señor nos está diciendo que hay un infierno, que el alma solamente, Él es el único que determina sobre nuestra alma. Él es el dueño, dice. Dice: todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él dice el Señor allí en el libro de San Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Por esa razón, por ese gran amor, Dios ideó todo este plan para que tú y yo pudiéramos ser salvos nuevamente, acercarnos al Dios que creó todas las cosas. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, escucha bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. En este segundo tiempo, Dios nos ofrece una vida eterna. Pero mira lo que dice el 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo cuando esta palabra la estaba leyendo en este día, que el Señor había puesto en mi corazón, que hablara sobre este infierno, sobre este cielo. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener el conocimiento de todas estas cosas, y en un momento de nuestras vidas, porque Él tiene un tiempo para todo, tú y yo podamos decidir correctamente a dónde nosotros queremos ir cuando tú y yo ya no estemos en esta faz de la tierra. ¿Queremos ir al cielo o al infierno? Yo sé que nadie quiere ir al infierno, pero Dios tiene cláusulas en su palabra. Y allí en el libro de San Juan, Él dice, dice, y esta es la condenación, dice el versículo 19 de San Juan 3:16. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando el Señor nos habla del tremendo amor que Él tenía para toda la humanidad y que envía a su Hijo a morir a la cruz para que tú y yo podamos tener un reencuentro con Dios nuevamente, Él pone una tremenda cláusula allí. Y una vez más, a través de esa cláusula, nos deja en esa libertad de nosotros escoger qué es lo que tú y yo queremos. Como dije, nadie quiere el infierno. Todos anhelamos estar un día en reposo, porque el cielo no es otro lugar que un lugar de descanso, un lugar de reposo, como dice la palabra, donde no hay llanto, donde no hay dolor, y donde todas las cosas viejas pasaron y la gente puede disfrutar una eternidad de paz y de comunión con Dios. Más el infierno es un lugar de tormento, dice la palabra. Es un lugar donde las personas que no creen en Jesús o se niegan a seguir a Jesús, no solamente en palabras, sino en hechos, dice que tendrán ese fin terrible de ser atormentados por una eternidad allí en ese lugar donde hay toda clase de necesidad, de aflicciones, etc. Por esa razón, Dios nos habla en su palabra y Él dice muy claramente en su palabra en Mateo 10:33, dice: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, también dice yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y también dice: a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, Él está hablando que tú y yo en algún momento de nuestra vida debemos confesar a Cristo Jesús como Salvador de nuestras vidas, como el Señor, como el Rey que conducirá nuestras vidas. Dice el libro de Mateo 13:49, así será el fin, dice, del siglo. ¿Sabías tú que había un fin? Saldrán los ángeles, dice, y apartarán a los malos de entre los justos. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que espera a un alma que no quiere aceptar a Jesús, que se niega a ir en pos de Él, que te vino a ofrecer salvación y vida eterna. Te espera momentos duros, momentos difíciles. Mucha gente dice, aquí en la tierra está el propio infierno. Cuando nosotros leemos la palabra, lo que tú y yo podamos vivir de difícil en esta tierra no se compara en nada en lo que la palabra nos aconseja para poder buscar la presencia de Dios, porque los sufrimientos que hay en esta tierra no se comparan en nada con lo que la palabra determina que habrá en el infierno. Esa alma será atormentada por los siglos de los siglos. Por eso Dios en este tiempo hace un llamado a la humanidad, a que nosotros podamos mirar un poquito ese sacrificio de la cruz y podamos considerar a Jesús como Él dice, el camino, la verdad y la vida, y el que nos dará esa vida eterna después que hayamos dejado nuestro trabajo, nuestros quehaceres aquí en la tierra, cuando ya partamos al lugar donde nosotros hemos determinado ir. Porque en el fondo nosotros determinamos. Dios no determina si mandarte al cielo o al infierno. Tú y yo determinamos por la palabra que hoy en el mundo entero se predica y se habla de qué es lo que sucederá en el fin de los tiempos. Y dice que cuando sea ese tiempo, Él se sentará en su trono y juzgará, dice, a todas las naciones de la tierra. Y dice que pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Dice que a la derecha pondrá a los hijos y a la izquierda pondrá, dice, a los cabritos. Otra versión dice que pondrá a las ovejas del lado derecho, que representan a aquellos que han seguido a Jesús. Y aquellos que se han negado, Él los considera como cabritos. Y dice que Él le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Los ángeles malos, los ángeles caídos, aquellos que un día determinaron seguir a Satanás el diablo cuando él se rebeló allí en el cielo contra la autoridad máxima que es Dios, creador de todas las cosas. Pero dirá que a sus hijos le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínate lo que hará en los postreros tiempos, cuando sea el momento en que Dios va a venir y va a determinar los juicios contra las naciones de la tierra. ¿Quiénes son las naciones de la tierra? Todos los seres vivientes que vivimos en diferentes partes del mundo, hayamos creído o no hayamos creído. Por eso, una vez más puedo decirte en esta noche que es importante Jesús en tu vida y en la mía, porque fuera de Él no hay quien salve. Él es el único que nos puede salvar de toda la destrucción que pueda venir sobre este mundo y de toda la aflicción que pueda haber en ese infierno del cual la palabra habla, y determinaba allí muy claramente que el infierno está determinado para Satanás, el diablo, sus ángeles y todos aquellos que quieran ir a ese lugar. Y tengo una palabra, una historia que está en la Biblia que puede corroborar todo esto, porque el tiempo se me vino encima, así que quiero compartir lo más importante contigo en esta noche. Y hay allí una historia muy hermosa en el libro de Lucas, capítulo 16, el versículo 19. Tú lo puedes buscar allí en tu casa después y leerlo con mucha calma. Y dice así: el rico y el Lázaro. Había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. La pasaba súper bien aquel rico. Había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros, dice, venían y lamían sus llagas. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. La palabra Hades significa también infierno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que nos vengan, dice, ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué tremenda historia. Una historia poderosa que abre nuestros ojos y nos lleva a determinar lo que tú y yo queremos y dónde tú y yo queremos pasar la eternidad cuando ya no estemos aquí en la tierra. ¿Llegará ese momento para ti y para mí? Te lo aseguro que sí, porque estamos de paso en esta tierra. Y mira a ese hombre que estaba feliz, no tenía ninguna preocupación, ninguna necesidad, por eso no se acordaba de Dios. Pero ese pobre que comía migajas y vivía de las miserias de aquel rico, en su corazón sí,
estaba el deseo de estar en Dios y de vivir de las misericordias de Dios. Pero hay algo muy importante allí, que cuando ese mendigo murió, fue llevado al seno de Abraham. Fue al paraíso que hoy le llama Jesús. Fue a un lugar de reposo, a un lugar donde ya él había descansado de sus labores. Pero mira qué importante lo que el rico dice, que fue sepultado. Y desde el Hades, ¿te das cuenta? Él fue directamente al infierno. Y dice, y alzó sus ojos estando en tormento. Y vio a Abraham, a nuestro padre Abraham, del que te hemos hablado allí en el libro de Génesis. Y también a Lázaro, al pobre que había muerto. Y mira cómo él se expresa de Abraham. Y le dice, Padre Abraham, ten misericordia. ¿Qué significa cuando ese hombre se expresa de esa forma hacia nuestro padre de la fe, que es Abraham? Él le había conocido en algún momento, pero tal vez sus riquezas lo apartaron de Dios, lo apartaron de la senda angosta. Por eso él lo llama Padre Abraham. Ese hombre había conocido de la palabra de Dios y quería que envíe a Lázaro para que moje tan solo la punta de su lengua. ¿Te das cuenta que él estaba en un tormento? Las llamas de fuego era el tormento, y lo único que él quería era refrescarse, aunque sea un poquito. Pero Lázaro no podía ayudarlo, porque había una cima de separación. Había una pared que los separaba. El cielo del infierno, el paraíso del Hades. No se podía. ¿Qué nos indica esta palabra? Que nosotros aquí en la tierra, en vida, tú y yo debemos determinar. Después que hemos muerto, no es la solución. En vida tú y yo debemos determinar dónde queremos ir. Y ahí le dice a Abraham, mira, Lázaro aquí es consolado y tú estás siendo atormentado. Y él le rogaba al padre Abraham que enviara a alguien de esos muertos a testificar a su familia, porque él no quería que su familia fuera a ese lugar de tormento. Yo sé que tú y yo, nadie quería ese lugar de tormento. Amigo, hermano, tú que conoces la palabra, vecino que estás escuchando la palabra, amigo, quien quiera que tú seas, que tal vez en esta hora vas por la ruta escuchando la radio, o estás conectado allí vía online, o estás en este momento allí en el Face. Oye esta palabra, que no se endurezca tu corazón, porque puede ser un día demasiado tarde. Jesús es el camino. Él es el único que te puede dar vida, y vida eterna por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Pero ya Abraham no podía hacer nada, porque estaba la palabra, porque había estado los profetas, porque estaba Moisés. Y si no escucharon la palabra, porque todo esto es por fe, ¿te das cuenta? Todo esto es por fe, absolutamente fe. Si no oyeron a Moisés, si no oyeron la ley, si no oyeron a los profetas, aunque se haya levantado el mismo Abraham, nunca creerían. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la fe es creer en aquello que tú crees que es real, pero que no lo has visto. Así el Señor hoy nos enseña lo que es el cielo, lo que es el infierno. Y apenas allí un poquito, unos milímetros de lo que es la palabra. Pero con esto quiero bendecirte, con esto quiero abrir tus ojos, que la palabra se encargue de abrir tus ojos, que en algún momento de tu vida puedas determinar dónde quieres ir. Que no te sorprenda la muerte aquí en la tierra, porque si no has decidido por Cristo Jesús, el Salvador del mundo, para que Él te lleve a la eternidad, irás a sufrir a un tormento eterno, amigo. Oro en esta noche para que la palabra de Dios pueda tocar tu corazón y pueda ministrar tu vida y tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y puedas decir, ¿sabe qué? Realmente necesito a Jesús. Él es el único que hoy nos puede bendecir y darnos vida por los siglos de los siglos. Que esta palabra haya cabida en tu corazón. Y hoy que la estás oyendo, como dice el Señor, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón.
¿Sabe por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Que la paz de Dios, que el amor de nuestro Señor Jesucristo y que el poder de su Espíritu Santo nos acompañe a todos vosotros. Bendiciones donde quiera que te encuentres. Dios te ama, amigo, con amor eterno. Gracias, pastor. Dios bendiga su palabra en esta hora, la enseñanza que allí la pastora nos ha traído para todos nosotros, y esa palabra siempre hace bien, es refrigerio para nuestra vida. Quien escucha esa palabra con humildad y la toma en su vida y la hace, es bendecido por ese Dios. Un día yo tomé esa palabra. ¿Sabes qué? Quiero contarte muy chiquitito del poder de este Dios. Hace 13, 14 años atrás, este hombre que hoy día ves que te predica la palabra de Dios, junto a esta mujer, estábamos viviendo una situación límite en nuestro matrimonio. Una situación que ya no tenía solución. Lo habíamos conversado y habíamos tomado la decisión de hacerlo legalmente. Nos fuimos a la ciudad de Chaitén. Allí fuimos invitados a un templo evangélico. En realidad, en lo personal mío, no fui porque tenía un problema, simplemente fui porque me habían invitado de muy buena forma y accedí. Pero en ese lugar me encontré con ese espíritu que hace un momento te hablé de él. Ese espíritu de Dios se me manifestó de forma sobrenatural a mi vida y hizo el Espíritu de Dios que esa decisión humanamente que estábamos tomando se destruyera. La palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a destruir las obras de Satanás el diablo. Por lo tanto, yo sí le creo a esta palabra porque la he vivido en carne propia. Esta varona de Dios sí le cree a la palabra porque la ha vivido en carne propia. Somos testigos fieles de que esta palabra se cumple en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Pero sin duda, con esto no queremos decirte que somos los mejores ni los grandes, simplemente somos un hombre y una mujer que amamos a Dios y que bendecimos a ese Dios y que le buscamos a como de lugar.